Dronedarona os decía que es un fármaco que se lanza al mercado como si fuese el sustituto estrella de la amiodarona. Se había quitado el grupo yodado y es un fármaco que se había diseñado para tener una menor lipofilia y por tanto una menor acumulación. Eso hace que su vida media sea de 24 horas y que el metabolismo sea fundamentalmente hepático, evitando los problemas tiroideos que tenemos con la amiodarona. Se aprueba en el año 2009 en Europa y en la FDA, a través de la FDA, a través del estudio Athena. Como veis, no es un fármaco tan novedoso, llevamos ya 6 años disponiendo de la dronedarona. Sí hemos de decir que la dronedarona es el fármaco antiarrítmico más estudiado hasta la fecha. Más de 10.000 pacientes incluidos en estudios clínicos y más de 5.000 que han sido tratados con dronedarona. Y os voy a resumir ya desde la introducción qué nos han dicho, cuáles son los principales hallazgos de esos ensayos clínicos. Nos han demostrado disminuir las recurrencias de fibrilación auricular. El fármaco sirve, que disminuye las hospitalizaciones de causa cardiovascular y disminuye la mortalidad cardiovascular. Ya nos lo decía antes el doctor Escobar en el estudio Athena, que luego veremos un poquito más en detalle. Y ha demostrado ser segura frente a la amiodarona, con menos efectos secundarios que la amiodarona en el estudio de Dionisios. Esas son las conclusiones principales de los estudios y estamos todavía en la introducción. Pero también hemos tenido estudios que han sentado las contraindicaciones o la no indicación de la dronedarona. De tal manera que sabemos hoy en día que no debemos usarla en pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica grave y que no debemos usarla en pacientes con fibrilación auricular permanente. Pues ya hemos acabado, ya hemos revisado la dronedarona. Vamos a ver un poquito más en detalle cuál es la evidencia y no vamos a entrar en detalle en toda esta tabla. Muchos de vosotros, y no todos, conocéis los estudios Daphne, Euridis, Adonis, los principales que han ido sentando la evidencia de la que disponemos hoy en día. El Dionisios es el estudio que comparó la dronedarona frente a amiodarona y luego veremos algún dato más. Como os decía ya antes, el estudio Andrómeda nos vino a decir que no debemos usar la dronedarona en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y una puntualización de este estudio: no fue un estudio de fibrilación auricular, es un estudio de pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con disfunción ventricular, que se valoró por un índice de motilidad que viene a ser equivalente más o menos a una fracción de eyección por debajo de un 35%. Y en esos pacientes con alto riesgo de desarrollar fibrilación auricular es en los que se pautó dronedarona versus placebo. Y luego veremos un poquito más adelante qué pasó con ellos. Os hablaba ya antes del ensayo clínico fundamental, el ensayo Athena, 4.600, más de 4.600 pacientes incluidos, y donde demostró una reducción de hospitalización cardiovascular y de mortalidad de causa cardiovascular, como vamos a ver un poquito más adelante. Y seguro que conocéis el estudio PALAS. El estudio PALAS se diseña para la fibrilación auricular persistente de larga evolución, más de 6 meses de duración o permanente. Y lo que demostró es que en esos casos aumenta la tasa de eventos cardiovasculares. No debemos emplear dronedarona en pacientes en fibrilación auricular persistente o permanente. Os comentaba que vamos a ver un poquito el estudio Athena, el estudio fundamental publicado con la dronedarona, más de 4.600 pacientes, fibrilación auricular paroxística o persistente, pero no de larga duración, y que tuviesen al menos uno de los factores de riesgo del SCORE-CHATS, que fuesen pacientes hipertensos, diabéticos, más de 70 años de donde se puso el punto de corte del estudio, que hubiesen tenido un accidente cerebrovascular previo o que tuviesen disfunción ventricular definida como una fracción de eyección por debajo del 40%. ¿Qué pasó en ese grupo de pacientes? Pasó esto. Esto resume la conclusión fundamental del estudio. Pasó que demostró una reducción del riesgo relativo del endpoint combinado de hospitalización de causa cardiovascular o de mortalidad, en un seguimiento en torno a los 2 años y medio. Y si analizamos específicamente el endpoint de mortalidad, dronedarona demostró reducir la mortalidad cardiovascular. Resultados bastante impresionantes: reducción de hospitalización de causa cardiovascular, reducción de mortalidad de causa cardiovascular. Estamos hablando de endpoint duros, de endpoint serios. Con eso, el posicionamiento de las guías, tanto americanas como europeas, fue bastante bueno para la dronedarona, de tal manera que la ponen al mismo nivel que la propafenona, que la flecainida o que el sotalol, con la contraindicación de los pacientes con insuficiencia cardíaca, como habíamos visto previamente del estudio Andrómeda, y antes del empleo de amiodarona, por los efectos secundarios de la amiodarona, no porque sea más eficaz, pero sí porque tiene menos efectos secundarios que esta. Con todo esto que os he contado, lo que uno se pregunta es por qué no empleamos muchísimo más la dronedarona si parece que todo es tan fantástico.
Pues 2011 fue un año un poquito nefasto para la dronedarona. En enero se publica este warning por la FDA a raíz de 2 casos de hepatotoxicidad severa que habían derivado en trasplante hepático. Ninguno de ellos fallece, pero sí que derivaron en trasplante hepático. Posteriormente, la EMA recoge también en septiembre de ese mismo año una restricción al empleo de la dronedarona a raíz de estos datos, posicionándola tras haber pensado en otros fármacos antiarrítmicos. Y lo que vienen a decirnos es primero considerar otro fármaco antiarrítmico y si por cualquier motivo no se puede usar, entonces podemos usar la dronedarona. Y a finales de ese año, tras la publicación del estudio PALAS, nuevamente la FDA nos dice que está contraindicada en la fibrilación auricular permanente. No solo eso, sino que algunos ensayos clínicos no apoyaban el beneficio de la dronedarona. Y hemos hablado ya un poquito del estudio Andrómeda. En el estudio Andrómeda, para pacientes, como os decía, con insuficiencia cardíaca severa, fracciones de eyecciones por debajo del 35% y que tuviesen un ingreso por descompensación de insuficiencia cardíaca en el último mes. En ese caso demostró no solo no beneficio, sino aumento de mortalidad. Y aumento de mortalidad por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y posteriormente, como os decía, en el año 2011 se publica el estudio PALAS. Y el estudio PALAS en pacientes en fibrilación auricular persistente de larga duración, más de 6 meses en fibrilación auricular, nuevamente demuestra un aumento de mortalidad. Y veis con un hazard ratio muy parecido a lo que teníamos del estudio Andrómeda previamente. Y demostró también aumento de insuficiencia cardíaca, aumento de las tasas de accidente cerebrovascular y aumento de mortalidad cardiovascular. Así que estos 2 estudios sentaron la no indicación de dronedarona, la contraindicación en pacientes con disfunción ventricular izquierda, la contraindicación en pacientes con fibrilación auricular permanente. Esto tuvo su repercusión y estos son datos de venta de dronedarona en España, siguiendo la gráfica a partir del año 2010. Veis que la pendiente inicial era espectacular, el crecimiento que estaba teniendo dronedarona, hasta que llegamos a esa alerta de toxicidad hepática que os estaba diciendo. Y eso para esa pendiente de ascenso. Y posteriormente, cuando se interrumpe el estudio PALAS, empieza a descender los tratamientos pautados de dronedarona hasta que llegar finalmente, después del posicionamiento de la Sociedad Europea, a una fase, digamos, de estabilidad o de muy leve crecimiento. Sin embargo, os he contado al principio los grandes beneficios de la dronedarona. Hemos visto que no todo eran beneficios y que hay algunas contraindicaciones claras para su uso, pero sabemos que la dronedarona, en base a este metaanálisis que se publica en el año 2011, donde los autores analizan más de 1000 estudios de diferentes fármacos antiarrítmicos y acaban seleccionando 39 trabajos, todos ellos randomizados, todos ellos donde se establecen claramente los endpoints del estudio, los efectos secundarios, y en esos 39 trabajos concluyen que la dronedarona tiene menos efectos adversos graves que cualquier otro fármaco antiarrítmico. Y cuando se toma como referencia la dronedarona como el 1, vemos como tanto en tasa de efectos adversos graves como en proarritmia, la dronedarona es superior a otros fármacos antiarrítmicos. Sabéis que los fármacos antiarrítmicos, se ha dicho más de una vez, que matan, que tienen efectos secundarios. Si os fijáis aquí en nuestra querida amiodarona, resulta que la tasa de efectos adversos comparada con dronedarona es 2.5 veces. Y la tasa de proarritmia, que parece que la amiodarona no tiene nunca proarritmia, es de 3.7 veces la que podemos tener con dronedarona. Si ahora analizamos los efectos adversos hepáticos que tuvimos en diferentes estudios publicados, no esos 2 reportes que os decía previamente, y esto está entresacado de los estudios DAFNE, Euridis, Adonis, el Erato y el Athena. Fijaros cómo no son diferentes los efectos secundarios, tanto graves como que motivaron discontinuación, hospitalización o con resultado mortal. Para algunos de ellos son incluso mayores en el grupo placebo que en el grupo de tratamiento con dronedarona. Y en cuanto a los efectos adversos cardiovasculares del estudio PALAS, os recuerdo que es el estudio que empleó la dronedarona en fibrilación auricular persistente de larga evolución o permanente y demostró un aumento de mortalidad cardiovascular. Este subanálisis se publica en el Circulation Arrhythmia and Electrophysiology del año pasado. Y lo que los autores se plantean es analizar la interacción de dronedarona con la digoxina. Ya nos han comentado antes de esas interacciones a través de la glicoproteína P, pues la dronedarona interacciona con la adenosina a través de la glicoproteína P. Y más de un 33% de los pacientes, tanto en el grupo de tratamiento con drone como en el grupo de placebo, estaban en tratamiento concomitante con digoxina para esa fibrilación auricular permanente. ¿Y qué pasó con ellos? Fijaros dónde se acumulan todas las muertes. Toda esa muerte arrítmica demostraron que no había interacciones en cuanto a la
empeoramiento de insuficiencia cardíaca o el riesgo de insuficiencia cardíaca, pero la mortalidad arrítmica se acumula en los pacientes que estaban en tratamiento con digoxina y dronedarona. Y de aquí viene otra de las contraindicaciones o recomendaciones de no uso conjunto de dronedarona con la digoxina. Os decía al principio que íbamos a hablar un poquito de últimas novedades, y esas últimas novedades son registros que se han publicado en los últimos 2 años y registros de campo real, registros del mundo real. 2 de ellos estadounidenses y un estudio sueco, que es el que se publica más recientemente y que incluye más de 5.000 pacientes o casi 5.000 pacientes tratados con dronedarona y 170.000 pacientes, 170.000 pacientes no tratados con dronedarona, o sea que estamos hablando de un volumen espectacular de pacientes. Los suecos, que hacen muy bien las cosas, toman esto de sus registros de hospitalización de pacientes y registros de tratamiento prescrito, y cruzan esos registros para ver qué ha pasado con esos pacientes. La conclusión primera del estudio es que la mortalidad en el grupo dronedarona fue de un 1,3% frente a un 14% en el grupo no tratado con dronedarona, y que no se asoció ese tratamiento ni a más muerte súbita ni a hepatopatía. Claro, me estaréis diciendo y estaréis pensando que eso tiene muchísimas limitaciones, y de hecho las tiene. Los pacientes tratados con dronedarona en promedio eran 10 años más jóvenes, tenían un score CHA2-VASc mucho más bajo, tenían menos tasa de cardiopatía estructural. Los suecos hacen las cosas generalmente bien, y en ese hacerlas bien seguían las indicaciones de tratamiento con dronedarona. Pero lo que hacen los autores es vamos a ajustar esa población por scores de propensión, y ajustándolo por scores de propensión sigue saliendo que la mortalidad es significativamente más bajo, y eso salió muy claramente significativo en el grupo tratado con dronedarona frente al grupo no tratado con dronedarona. Y en cuanto a toxicidad hepática, pasa un poco lo mismo. En este caso no salió estadísticamente significativo, pero fijaros cómo hay una tendencia a que los efectos adversos graves con dronedarona fuesen incluso menores que los que teníamos en el grupo no tratado con dronedarona. Uno de los problemas con la dronedarona para su implantación o su uso un poquito más generalizado es cómo hacer el seguimiento. Por lo que os he comentado previamente, pues las autoridades, tanto a nivel europeo como a nivel de la FDA, recomendaron unas pautas de seguimiento muy estrechas para la dronedarona, que yo creo que no son tan difíciles. Si veis un poquito aquí, vamos a tener un electrocardiograma basal en todos los pacientes y una función hepática basal en todos los pacientes. Por esa mayor tasa de efectos secundarios, si mi paciente desarrolla una fibrilación auricular permanente, la recomendación europea es hacer un electro a los 6 meses y a los 12 meses para descartar que mi paciente esté en fibrilación auricular permanente. Y en cuanto a la función hepática, la recomendación es hacer un control hepático a la semana, al mes, mensualmente hasta los 6 meses, a los 9 y a los 12 meses. Y en esa línea de lo que nos decía Alfonso previamente, en colaboración con nuestros compañeros médicos de atención primaria y en colaboración con otros cardiólogos clínicos, podemos hacer ese seguimiento de una forma no tan gravosa, no tan complicada. La dronedarona, como os decía al principio, no es un fármaco nuevo, no es un fármaco que acabe de entrar en nuestro armamentario terapéutico. Llevamos en el mundo más de 1,3 millones de prescripciones, y fijaros que esta es la posición de España, con más de 70.000 tratamientos. O sea, es un fármaco que ya está más que implantado en el mundo. Y con eso llegamos a las conclusiones que quería contaros. Las conclusiones van a ser muy sencillitas y de 2 tipos. Según lo que hemos visto, pinceladas de los ensayos clínicos y de los registros de práctica clínica real, podemos decir que la dronedarona es el fármaco mejor estudiado para el tratamiento de la fibrilación auricular. No hay ningún otro que tenga tantos ensayos clínicos y tanta evidencia. Y que sus indicaciones clínicas, gracias a todos esos ensayos clínicos, son muy precisas y sabemos muy claramente en qué casos no está indicado la dronedarona, y no debemos emplearla en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o que tengan disfunción ventricular izquierda severa, y no debemos emplearla en pacientes con fibrilación auricular permanente. Los registros del mundo real nos han venido a avalar los resultados que habíamos encontrado en los ensayos clínicos, de tal manera que tanto en eficacia como en seguridad, sobre todo este registro sueco que os presentaba, avalan esos mismos datos hallados previamente. Así que en conclusión podemos decir que la eficacia de la dronedarona es menor que la amiodarona, pero a cambio nos ofrece muchos menos efectos adversos graves y menor tasa de proarritmia, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural que planteamos un tratamiento a medio y largo plazo. La dronedarona, como hemos visto en las guías, es un fármaco a tener en cuenta antes de plantearnos nuestra querida amiodarona. Y he querido transmitiros también que el manejo práctico no es tan complicado.
El seguimiento y la vigilancia están claramente establecidos, mucho más de lo que tenemos para otros fármacos antiarrítmicos, donde muchas veces no sabemos cuándo tenemos que hacer un electro, cuándo tenemos que hacer un control de función tiroidea o cómo seguir a mi paciente. Con la dronedarona es mucho más claro cómo hacer ese seguimiento. Y para finalizar, la indicación que tiene que quedar muy clara es en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente que recuperen el ritmo sinusal, a los que hagamos, por ejemplo, una cardioversión, que no tengan insuficiencia cardíaca ni disfunción severa de ventrículo izquierdo. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención.